Bueno, saludo a la audiencia. Estamos aquí entrevistando a Jorge Daneri. Él es abogado especialista en derecho ambiental. Forma parte de la Asociación de Abogadas y Abogados Ambientalistas. Y hoy estamos aquí interesados en que un poco nos amplíe las herramientas que podemos tener como pobladores y pobladoras de Colón, Entre Ríos. En primer lugar, Jorge, sabemos que han presentado un pedido de informe eh, a la Caro y a la Cancillería. Entonces, por ahí teníamos acá una consulta que quería hacerle Carlos, y bueno, lo dejo a él en la palabra para esa consulta. Con todo gusto, con todo gusto. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Sí, Buen día. básicamente se han hecho una presentación días pasados a Caru, un pedido de informes y a Cancillería también. Lo que queríamos tener una idea aproximada de cuáles serían los próximos pasos. Depende de los escenarios que plantee la respuesta o la no respuesta de Caru, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la consecución de las actividades o de las acciones que ustedes tienen pensado realizar? Bueno, esta pregunta, Carlos, es fundamental porque existen esos dos escenarios. Un escenario es si hay una respuesta y el estudio del contenido de esa respuesta, que a la vez puede tener distintos andariveles de análisis, y otro es que no haya respuesta, que es todo un mensaje también por parte, digamos, para resumir, de la Cancillería Argentina, más allá de la CARU, por ser la autoridad política de mayor relevancia en este caso. Pero en el primer escenario de una respuesta y del análisis de su contenido, lo que es central es tomar conocimiento si se ha aplicado el procedimiento que establece el Estatuto y el Digesto del Río Uruguay en cuanto a que Uruguay haya puesto en conocimiento de la delegación argentina los estudios de impacto ambiental y particularmente la evaluación oficial que haya hecho el Estado uruguayo en su actual gestión de gobierno. Eh, Esa información puede venir completa, puede venir incompleta o parcial. Tenemos un precedente reciente, inmediato, que eh, a organizaciones socioambientales del Uruguay han iniciado acciones judiciales precisamente porque la información que se le transmite por decisión judicial sigue siendo parcial o incompleta. Incluso han acudido a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que nos llama poderosamente, más que la atención, la preocupación de que este escenario no se refleje también en la Comisión Administradora, lo cual sería muy grave entre estados hermanos, entre países con un acuerdo bilateral de estas características. Pero también en esta realidad política todo es posible en función de que hay una tendencia de estos gobiernos de derecha y de extrema derecha, diría hoy en el caso argentino, no precisamente de un ejercicio transparente de la información. Redondeo con un ejemplo: Puerto de Montevideo. Nos han denegado, nuestro propio gobierno nos ha denegado la información de por qué habilitó la profundización del puerto, diciendo que la información es secreta. Entonces estamos en un escenario muy delicado en ese sentido. Si no tenemos información, nosotros vamos a desplegar todas las herramientas que podamos para acceder a la documentación, para poder ver la salud o la no salud de esos expedientes, de esos documentos, y articular mucho con las organizaciones territoriales, no solo de Colón, no solo de Concepción del Uruguay, sino también de la República Oriental del Uruguay, ¿no?
Bueno, No se escucha. Ahora sí. estamos hablando con Jorge Daneri, abogado ambientalista. Queremos seguir preguntándole. Carlos tiene otra consulta para hacerle. Me gustaría por ahí que sepa que, ¿cómo es? Podemos comunicarnos hoy con usted gracias a Lilia Moyano, que es está presidiendo en este momento el centro eh, el centro de comerciantes de acá de Colón. Así que bueno, por eso quería nombrarla, es importante para mí. No, yo quiero destacar lo de Lilia Moyano, porque además, con mucho de ustedes, de la ciudad de Colón, de Concepción del Uruguay, de Gualeguaychú, nos venimos conociendo desde todo lo que es los escenarios de protección del río Uruguay, particularmente a partir de las plantas de celulosa y de todo el proceso frente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? Así que nuevamente una celebración poder estar conversando. Bien, vamos a seguir en la línea que Carlos quería preguntarle, eso entiendo. Sí, nosotros vemos con bastante preocupación esta que bien estás señalando respecto a la actitud que pueda tener las autoridades o el Estado general en Argentina, ¿no? Tanto el Estado provincial como el Estado nacional respecto a este punto particularmente que puede erigirse en un conflicto con relación al Uruguay. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿qué posibilidades se pueden analizar de tener alguna presentación como ciudadanos en tribunales uruguayos? Las posibilidades siempre existen y la pregunta es muy relevante en función de que creo que más que estratégica, tácticamente es muy importante este vínculo con organizaciones sociales uruguayas para tratar de ir en colectivos compartidos, en escenarios comunes. Yo no quiero profundizar mucho, los abogados tenemos que ser muy cuidadosos en las opiniones personales de revelar caminos o estrategias jurídicas cuando nos están escuchando, digamos, más que enemigos, adversarios, y ojalá sean adversarios y no enemigos, pero este es un gran tema en los procesos asamblearios. Y es un gran tema en los procesos asamblearios porque hay grandes traidores. Cuando hablo de grandes traidores podemos hablar, por ejemplo, de Angelis en Gualeguaychú. Quiero ser particularmente muy duro en esto, porque tiene que, en la definición de las estrategias, ser muy cuidadosos en los procesos asamblearios para no regalar o adelantar caminos, más cuando los abogados, por ejemplo, en el caso de Gualeguaychú, planteábamos que no podemos defender el derecho internacional público violándolo. Entonces planteábamos que los cortes en el puente internacional debían ser de tiempos muy limitados, de medios días, de 5 o 6 horas, y no de cortes ininterrumpidos. Quien lideró tácticas o estrategias en ese momento vinculados al poder político de turno era de Angelis, por ejemplo, y eso hizo un daño en definitiva muy grande, ni hablar ahora, en este caso, en el lugar que ocupa en el Senado de la Nación y aprobando las leyes que está aprobando. Aprovechando este pasito que dio Carlos, yo quería compartirle que nosotros el otro día encontramos que hay dentro de lo que es las oportunidades de hacer formularios, el formulario TAD que nos permite Argentina, por ejemplo, un formulario que nos permite como ciudadanos pedir información. Ese formulario que está a nivel federal, nacional y se presenta en diferentes mesas de entrada como la de Concordia, Gualeguaychú o creo que Paraná son los 3 lugares donde nosotros como ciudadanos podríamos llevar este pedido de informe también
en cantidad, como asamblea, también entiendo que eso podría aportar de alguna manera, ¿le parece? ¿O es algo que va a quedar ahí, papelito y... Yo creo que, digamos, hay dos mecanismos de acceso, de solicitudes de acceso a la información ambiental: administrativos y judiciales, institucionales, administrativos o judiciales. Lo correcto es ir primero por la vía administrativa, es esto que hemos hecho. Y como bien vos decís, Adriana, ustedes como organizaciones pueden hacer esas solicitudes y aprovechar si la mayor cantidad de solicitudes y de incidencia que haya pidiendo información pública para que se socialice, se democratice, ayuda. Creo que sí hay que tener, volviendo a lo que conversábamos recién, cierto ejercicio de la ética del cuidado propio y mutuo dentro de nuestras comunidades, en no anticipar los siguientes pasos que se puedan llegar a dar en términos judiciales, por ejemplo, o de acceso a la justicia, porque también hay realidades muy interesantes en estos escenarios que son acuerdos regionales, como el acuerdo de Escazú, que nos da muchas mayores atribuciones para acceder a la información y a la justicia, y que en este caso, groseramente, como está pasando en estos momentos en Uruguay, se están violando a contramano de un acuerdo que no tiene más de 2 años de vigencia y que jerarquiza el derecho ambiental internacional, particularmente en Sudamérica, en Latinoamérica. Entonces, hay como contrastes, como antípodas entre la realidad y el derecho, que en este caso las organizaciones tenemos que tratar de ir articulando paso a paso, también sabiendo de una dinámica que parecería arrolladora, ¿no? Porque si tomamos el ejemplo de Montevideo, el gobierno en menos de un mes de llegar autorizó algo que durante años se venía frenando o demorando dentro, en este caso, de la comisión administradora del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Y en un mes se aprobó la profundización del puerto de Montevideo de manera secreta. Voy a aprovechar acá las compañeras, ay, perdón, voy a aprovechar que me dicen las compañeras que ya le respondió la pregunta acá, y voy a preguntarle, en este caso, me parece que también podemos, entiendo que usted también tiene una mirada más global de la situación. Sabemos que no es solo la refinería que va a instalarse aquí frente a Colón, sino también un puerto. Entonces, por ahí que nos amplíe un poquitito lo que usted cree que se está trabajando más a nivel, diríamos, de Latinoamérica, que nos puede, o sea, nos tiene que preocupar. Con todo gusto, Sí, con sí, todo gusto, con por todo ahí. gusto. Digamos, se sigue consolidando de alguna manera una, una visión desde el norte global fundamentalmente, pero con una complicidad de este tipo de gobiernos, de definir a la cuenca del río Uruguay, también a a la cuenca del río Paraguay-Paraná, como zonas de sacrificio y de exclusión. Eso implica una simplificación de los modelos productivos gigantesca. En este caso, el modelo forestal, la apropiación del acceso al agua dulce y también en este caso, muy probablemente al acuífero guaraní, en volúmenes, en escala de utilización de agua por día que son también gigantescos. En ese sentido, el escenario es de un nivel de impacto muy, muy fuerte. Yo pongo el ejemplo, eh, incluso cuando les voy contando, compartiendo esto con ustedes, uno empieza a tener piel de gallina o a sentir cierta angustia,
por lo que es el concepto de derrocamiento. Derrocamiento es destruir pasos rocosos naturales que están en nuestro río, tanto en el río Uruguay como en el río Paraguay, particularmente, aguas arriba de la confluencia con el río Paraná. Toda destrucción de rocas que regulan el régimen hidrológico de los ríos, que contienen el agua y la van dejando transcurrir o circular en función de procesos milenarios, incluso hasta no estudiados o desconocidos. En este caso, para hacer un puerto en el Paso San Francisco, frente a Colón, o para que pasen además barcos que lleguen hasta Concordia y Osalto. Y si tomamos el proyecto que en su momento financió la Unión Europea, de buscarle una vuelta, una alternativa para poder traspasar la represa de Salto Grande y seguir con las bodegas aguas al norte, estamos en serios problemas por diversos factores. Hay una ley que lo prohíbe, la Ley de Libertad de los Ríos, de hacer la represa aguas abajo de Salta Grande para poder embocar los barcos en las esclusas que ya existen, o hacer el canal lateral por la ribera uruguaya. Digamos, todas estas proyecciones que son una mala visión de Cuenca, hace que se nos genere una enorme preocupación. Entonces, que la planta de hidrógeno verde que se quiere construir de la mitad del tamaño de la ciudad de Colón, frente a Colón, con un puerto en el medio, que para construirlo hay que derrocar, según la información que manejamos hasta este momento, es un hecho que amerita una lógica preocupación y dedicación para el seguimiento de todo esto. Perdón, me quedé corto en lo otro. En este momento la República del Paraguay ya inició el proceso de derrocamiento de 13 pasos rocosos en el tramo paraguayo, lo cual, según estudios del siglo pasado, que sí fueron hechos, lo cual podría llegar a determinar una desertificación del 20 al 30% del sistema de humedales del Paraguay, y no se conocen los impactos en el Pantanal, uno de los pantanales, sino el Pantanal más grande del planeta. La superficie de Francia tiene, la superficie de Francia, y que está en la mayor crisis hídrica y ambiental conocida de la historia por el cambio climático global o por el cambio climático. Hemos hecho una presentación a Cancillería por este tema y todavía no tenemos respuesta. Bueno, estamos hablando con Jorge Daneri, abogado especialista en ambiente, y ahora va a preguntar Mimi Guerrero. Noemí Guerrero le va a hacer una pregunta. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión sobre lo que acabo de escuchar. Todo esto que es terrible y que nosotros podemos a lo mejor traspasar entre las personas, entre los ambientalistas en realidad, pero hay una parte que a mí me preocupó siempre a través de todas las luchas que he estado, que es cómo que el común de la gente, ¿no es cierto?, que la sociedad reaccione frente a eso, porque acá, por ejemplo, en Colón, es muy difícil llegarle a la gente. Tiene que ser algo que los movilice como para justamente apoyar todas esas medidas legales, ¿no es cierto? Es decir, generalmente terminan teniendo éxito por el no a la licencia social, porque así se han logrado muchas cosas. Entonces, yo pensaba que el agua, que significa la vida,
y que por ese lado tal vez se pueda, pero a lo mejor no es una mirada así. Por eso digo, no es una pregunta, es una reflexión, es una preocupación que tengo, lo del no La, la, presencia social. la comparto plenamente con uno no, sino con más escenarios esperanzadores de la memoria reciente de la provincia de Entre Ríos particularmente. Nosotros tenemos 2 o 3 escenarios muy, muy alentadores en cuanto a la capacidad de conciencia y de movilización de nuestro pueblo, de sus comunidades, que son la historia de la lucha contra la represa de Paraná Medio. Fue un fenómeno fascinante. La lucha contra las plantas de celulosa es un caso único en Sudamérica. Más allá de los resultados, es algo realmente fantástico. El mismo proceso de hidrovía Paraná-Paraguay durante el menemismo, que logró frenar el derrocamiento de estos pasos en las provincias al norte, la lucha en Misiones contra la represa de Corpus y las represas previstas en el río Uruguay, aguas arriba de Colón. Pero mirando a Colón particularmente, Colón tiene una fortaleza, creo yo, que es la escala humana en gran medida en sus escenarios de- de ejercicio y de actividad, digamos, turística. Es su mayor fortaleza. Creo que ahí hay lo que ustedes están haciendo, ¿no? Un diálogo intersectorial, multidimensional entre los que ponen el turismo en Colón a escala humana, las organizaciones ecologistas, los procesos asamblearios, los pequeños y medianos comerciantes. Creo que hay ahí una alianza en construcción que tiene una fuerza de incidencia muy, muy, muy importante. Así que ahí creo que hay mucha esperanza. Perdón, no podía activar el micrófono. Bueno, tenemos otra preguntita más. No sé qué tiempo de disposición tiene, doctor. A disposición, Bueno, Adriana. genial. Entonces le vamos a hacer otra consulta más que la va a preguntar Carlos. Tenemos acá en lo grupal un pensamiento. Así que bueno, escuchamos. Sí, ya imaginando hacia adelante, Jorge, nosotros vemos con preocupación este proceso de transformación que se está dando en el río Uruguay, con esta característica de la erradicación no de un tallercito o de una pequeña producción de algo local, sino que son mega industrias con grandes inversiones que vienen a ocupar y fundamentalmente al usufructo del agua de la región, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta iba a lo siguiente. Al río Uruguay hay que sumarle las escorrentías agrícolas, los vertidos y los volcados urbanos de toda la cuenca, el fenómeno negativo que generan las represas, y ahora aparecen estas industrias. ¿Cuánta es la capacidad que podemos estimar en el río Uruguay en sus 4.600 metros cúbicos que tiene de caudal por segundo en cuanto a poder recepcionar todos esos vertidos? ¿Hasta qué punto se va a seguir aceptando que se sigan generando volcados al río Uruguay? Pensando en un hipotético futuro, ¿no? Yo creo que ya está traspasado, Carlos. Creo que ya está recibiendo un impacto la cuenca del Uruguay, que incluso me animaría a decir que desconocemos. Por lo tanto, creo que una de las estrategias que es fundamental llevar adelante, y me animo a decirle en voz alta, más allá de que hay que cuidar las estrategias, pero lo estamos planteando para el río Paraná-Paraguay, es un acuerdo entre la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. También me da cierto dolor nombrarlo así por los últimos acontecimientos, incluso vergüenza ajena, pero un diálogo entre la Comisión y la CARU
para llegar a un acuerdo y hacer una evaluación ambiental estratégica con plena participación ciudadana de qué más se puede hacer y qué más no se puede hacer en la cuenca en función de estas escalas. Y generalmente la gente no sabe que es, lógicamente, una evaluación ambiental estratégica. Y una evaluación ambiental estratégica, en muy pocas palabras, es poder inventariar todos los proyectos que hay de escalas con impactos y poder, después de tener eso y estudiarlos, decir, bueno, este puente se puede hacer, pero esta represa no. Esta planta se puede hacer, pero estas 3 plantas no. O esta otra se tiene que cerrar porque está haciendo un desastre. Pero eso implica un cambio en la lógica de gestión política gigantesco, porque la política, no la política en el concepto de Milei, sino la política en el concepto de mediano y largo plazo casi no existe en nuestras gestiones. Son visiones de muy cortoplacistas que hacen que la visión de Cuenca no exista. Entonces, la evaluación ambiental estratégica es una herramienta que nosotros tenemos que ponerle mucha energía, mucha convicción para que no se haga más nada hasta que se haga una evaluación, y eso lleva años hacerla. Años hacerla. La única experiencia que tenemos en Cuencas en Argentina es el PIECAS, que hizo una evaluación ambiental estratégica en el año 2010, fue actualizado un poquito en el año 2014. El PIECAS, perdón, es el organismo como el Comité de Gestión Ambiental del Delta entre Santa Fe, Entre Ríos y Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional. Bien, Jorge, la verdad que está siendo muy productivo para nosotros en el aprendizaje poder escucharle. Y bueno, quería por ahí decirle a la audiencia que estamos hablando con Jorge Daneri, nuevamente, abogado especialista en Derecho Ambiental, que es oriundo de la provincia de Entre Ríos, que nos olvidamos de decir, así que es oriundo de esta provincia. Y queremos por ahí tal vez cerrar la nota porque tenemos un poco tiempo en el registro del Zoom, preguntándole en relación a un pensamiento más latinoamericano que nos pueda dejar para aquí, para el poblador, para los oyentes, las oyentes de las personas a las que les pueda llegar este audio. Yo sé que usted de Artigas a Artigas lo tiene presente, entonces por ahí que nos acompañe con algún pensamiento de lo que puede llegar a ser pensarnos en conjunto, integrados como países, ¿no? También en lo social, ¿no? Bueno, yo, a ver un poquito en términos de esto de la necesidad de la Unión Sudamericana, de la necesidad de romper fronteras y unir corazones, ¿no? Y como decíamos recién, a partir de este misterio y de este milagro que es el agua, a veces damos por hecho algo tan maravilloso, ¿no? Que es el poder disponer de agua. Y en ese poder disponer de agua, yo quiero dejar un mensaje de esperanza en el sentido de cuando uno escucha a presidentes como el presidente de Colombia, Petro, decir hace unos días que están sosteniendo conversaciones muy importantes con el presidente Lula de Brasil y la presidenta electa que asume en estas horas en México para revertir el escenario de megaincendios en Amazonia y en la cuenca del Orinoco, más al norte, y de hacer una trilogía que implique poder cancelar los escenarios de deuda externa en función de la preservación del pulmón del planeta. Y ese pulmón del planeta, que es Amazonia, es la que nos regala, nos brinda a nosotros en la cuenca del Plata las lluvias o los ríos voladores.
si nosotros no tenemos Amazonia, la cuenca del Plata en 50, 70 años va a ser un desierto. Es decir, no vamos a tener el agua. Si Carlos, que es así, que provocador, sanamente provocador en las preguntas, me preguntara, Jorge, ¿cuál es la prioridad de la política exterior argentina, de esto que estamos hablando? Y debería ser la preservación de Amazonia, el mayor aliado de Colombia, de Brasil, de Perú, de Bolivia, debería ser Argentina, porque dependemos en términos ecológicos, no ya también políticos, la pucha, pero dependemos fundamentalmente de la selva madre, ¿no? La super Pachamama, así que ahí tenemos que abrazarnos mucho con Amazonia Pantanal, el Chaco americano y, y nuestros montes y selvas. Y es eso, Artigas tenía razón, y no es un dato menor que se haya exiliado al Paraguay, ¿no? Qué país maravilloso a pesar de todo. Tal cual. Bueno, le agradecemos muchísimo, Jorge, por este tiempo. Entendemos que podríamos hablar muchísimo y preguntarle horas también, porque queremos saber un montón de... A disposición Pero, y muy, muy agradecido. Además ha sido un placer volver a ver esas caras queridas y de tan gratos recuerdos. y la Mimi, para mí la Mimi. Bueno, le agradecemos muchísimo la nota y bueno, sabemos que este pedido que han ustedes presentado ante la CARO y ante la Cancillería va a seguir sus pasos, seguirá sus pasos luego lo que usted planteaba, ¿no? Más profundamente, y vamos a seguir acompañando esto. Estamos como Apenas tengamos novedades, les comunicamos, con todo gusto. en espera. Muchas gracias, Jorge Daneri, por esta nota y que tenga buenas tardes por allá. Un abrazo grande, un abrazo grande.